14 de agosto, sábado. El pasado domingo celebramos el Día del Niño y de la Niña, pero no es solamente un día, sino que es el mes en general, el mes de la niñez, no solamente el mes de los adultos mayores, no solamente es el mes de los gatos, sobre todo a la gente que le encanta a los cuchitos, pero vamos a hablar de las niñas, vamos a hablar de los niños. Estamos en el mes de la niñez, como les señalaba, y la Fundación San Carlos de Maipo ha recopilado interesantes datos de cómo ha afectado la pandemia al desarrollo de niñas y niños en nuestro país. Un tema que, por cierto, Sofía, no es solamente de carácter nacional, sino que ha afectado a gran parte del mundo, pero nos vamos a abocar a cómo ha sido la pandemia para las niñas y los niños de nuestra patria. Claro, sabemos que han sido de los que quizás ha golpeado, pero a veces no sabemos cómo tener una lectura muy clara de sus actitudes, o quizás necesitamos poner un poco de atención también en ellos, porque sin duda les cambió la vida con los colegios cerrados, con las plazas a veces, con ciertos horarios, claro, o los familiares que a veces tuvieron que quedarse en sus casas. Pero de todo esto vamos a conversar con Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, para también conocer esta realidad. Marcelo, muy buenas tardes y bienvenido a ADN Te Acompaña. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Sofía. Hola, Nicolás. ¿Cómo están? Bien, pues muy bien. Muchas gracias también por este contacto. Y bueno, lo primero que queremos saber es también conocer esta realidad. Ustedes han hecho un estudio, lo decía ahí Nicolai, sobre cómo ha afectado la pandemia al desarrollo de niñas y niños. Ya ha pasado más de un año de que el COVID-19 llegó a nuestra vida a cambiarla, sin duda. Uh-huh. ¿Cuáles han sido las principales consecuencias y cómo ustedes también le toman el pulso a esa realidad? A ver, yo creo que lo primero, Sofía, es poder contextualizar que la infancia no es una sola. Entonces, cada vez que uno piensa cómo la pandemia ha afectado a la infancia, hay que mirarla desde los distintos estados de desarrollo del niño. Entonces, es muy distinto cuando tú hablas de un preescolar que cuando hablas de un adolescente. O sea, los preescolares, por ejemplo, resintieron muy fuerte lo que significó el haber cambiado sus condiciones del juego, el poder estar con otros niños, el poder compartir, el poder adquirir habilidades socioemocionales, junto con también otros elementos que ya lo vamos a ver en algunos de los estudios han mostrado, por ejemplo, pérdida en el desarrollo cognitivo. En el caso de los adolescentes es distinto. Los adolescentes están en una etapa donde están buscando autonomía, donde están buscando independencia y tuvieron que recluirse y vivir al interior de la casa con sus papás. Entonces, claramente también tuvieron otro tipo de síntomas. Entonces, cuando uno hace un análisis, y nosotros lo hemos visto desde Fundación San Carlos de Maipo, con todos nuestros programas preventivos que trabajamos en los territorios, hemos visto que transversalmente los mayores efectos se han dado en 5 dimensiones: en el aprendizaje, en el desarrollo emocional, en la salud mental, en el acceso a los tratamientos y los dispositivos preventivos, por ejemplo, en materia de consumo de alcohol y droga, y en la violencia intrafamiliar. Esas 5 dimensiones han golpeado transversalmente a todos los niños en sus distintos estados de desarrollo, y yo creo que fundamentalmente la evidencia que se ha levantado durante todo este tiempo ha sido consistente en decir de que tenemos que diferenciar la acción que hoy día como Estado, como sociedad, tenemos que tener respecto a la infancia hacia adelante. Uh-huh. Sí, por favor, Marcelo. Sí, para poder hacer una bajada mucho más concreta en lo que te digo. Por ejemplo, en materia de aprendizaje, los preescolares han perdido 4 puntos en lo que es desarrollo del vocabulario. Esto que pareciera ser como tan uno dice, oye, pero si son 4 puntos, son niños chiquititos, ¿qué tanto los va a afectar? Uh-huh. Resulta que en la etapa de la educación preescolar y en la etapa de la adolescencia son 2 momentos en el tiempo donde los niños tienen plasticidad cerebral. Uh-huh. Y la plasticidad cerebral es fundamental para poder desarrollar el conocimiento, desarrollar habilidades, desarrollar destreza. Que los niños más chiquititos pierdan 4 puntos del lenguaje, a la larga se traduce en cuestiones tan relevantes como un punto del Producto Interno Bruto en materia de ingresos. Es decir, niños que van a crecer, una generación que va a crecer con menos posibilidades de desarrollo que los que hoy día, por ejemplo, crecieron sin estos problemas de la pandemia. Cuando tú miras, por ejemplo, el rendimiento escolar en el sexto básico,
el nivel de logro en matemática y en verbal fue inferior al 60%, y si avanzas tú hacia segundo medio o cursos superiores, el nivel de logro bajó del 40%. 6 de cada 10 niños estuvieron en clases virtuales, y de los que estuvieron, básicamente, que no pudieron insertarse a ningún modelo educativo, 1 de cada 5, es decir, quedaron marginados absolutamente de cualquier posibilidad de adaptación. Eso llevó a 40.000 nuevos niños que desertaron o niños excluidos del sistema escolar, que se junta a los 80.000 que están en permanente riesgo. O sea, hoy día, por efecto de la deserción escolar, vamos a tener más de 200.000 niños que están en permanente exclusión educativa, y lo que le cuesta también al país en el largo plazo son más de 6 puntos del Producto Interno Bruto. Por eso es que aquí hay que poner los incentivos en el reingreso educativo, en la retención escolar, en desarrollar y recuperar estos espacios de aprendizaje. Sin duda alguna, Marcelo, son situaciones que están todavía en el papel, están todavía en las estadísticas, en los estudios que recopila en este caso el Ministerio de Educación, y que sin embargo los efectos los vamos a ver no en un largo plazo, sino que en un corto plazo. Entonces creemos que físicamente, cuando se vean las consecuencias de la falta de oportunidades de esta generación, ahí recién, bueno, como en todo orden de cosas, como funciona acá en Chile, recién lo vamos a tener que ver. Hay algo más importante adicionalmente. Nosotros estamos teniendo esta mirada sobre los indicadores que nos da la escuela, que nos da básicamente el aprendizaje, pero estamos olvidando que el desarrollo emocional de los niños es fundamental. Y durante la pandemia, 3 de cada 4 niños han mostrado evidencia de estar cada vez más irritables, con más mal genio, desobedeciendo a sus cuidadores, con falta de apetito. 1 de cada 4 se siente triste. Sí, eso precisamente, Marcelo, quería consultarte respecto a la salud mental, porque también tenemos entendido que hay un estudio de académicos por parte de la Universidad de Chile donde demuestra algunos síntomas que se perciben generalmente entre las niñas y los niños. ¿Cuáles son esos? Mira, lo más importante es, en materia de salud mental, es poder entender de que nosotros, incluso antes de la pandemia, ya teníamos indicadores de salud mental que eran muy malos para los niños en su primera infancia. Antes de los 6 años tenemos una de las peores salud mental en el mundo. Hubo un estudio que midió 24 países, y en 1 de cada 4 niños que estaban en nuestro país se desarrollaron conductas externalizantes, como por ejemplo la hiperactividad o la agresividad. O sea, eso en la condición previa a la pandemia. Pero durante la pandemia, además de las altas tasas de depresión y ansiedad, que en nuestro país es prácticamente el doble que el resto de los países de Latinoamérica, tenemos una tasa de depresión y ansiedad en el caso de la infancia del orden del 12%. Aún con todos esos datos, durante la pandemia se fueron agudizando algunos aspectos importantes, y tal como yo te decía, o sea, aumentó la irritabilidad en más de un 50% sus tasas, aumentó la sensación de tristeza, la pesadumbre, la falta de sentirse eficaz para resolver las cosas, etcétera. Entonces, los niños empiezan a internalizar conductas y a externalizar conductas que de alguna forma van siendo más disruptivas, más dañinas para su desarrollo positivo. En el caso de la salud mental, para contextualizarte, el informe Ipsos demostró que Chile, dentro de 30 países, había sido el segundo país con mayor deterioro de la salud mental, con una tasa del 56%, solo detrás de Turquía, que tenía un 61%. Si eso tú le sumas la crisis en materia de salud mental, tanto para la infancia como para el resto del país, piensa que en nuestro país cada 2 días se suicida un niño. Y tenemos también datos de la posta central, por ejemplo, en donde aumentaron un 50% los intentos de suicidio, y la mitad de los intentos de suicidio estaban relacionados con consumos problemáticos de droga y alcohol. Y en Chile tenemos 17.000 niños con consumo problemático de drogas y alcohol, que durante la pandemia tuvieron tremendas dificultades para poder acceder a tratamiento, y mucho más a acceder a detección temprana, por ejemplo. Marcelo, sí, más que nada, primero quiero partir lo que te quiero preguntar con una reflexión, porque a veces los niños están no siempre en la atención de la sociedad. Nos olvidamos a veces que los niños de hoy son los adultos del mañana, y también mi pregunta va un poco por ahí.
¿Se ve alguna secuela que puedan tener el día de mañana con este panorama que parece tan preocupante, con niños que obviamente vieron afectada su rutina, lo hablábamos nosotros, no están yendo a clase, no están teniendo una vida social, no están pudiendo jugar o simplemente hacer actividades que antes podían, como, no sé, jugar a la pelota? ¿Eso se puede proyectar a una consecuencia después cuando sean adultos, no sé, unos 10, 15 años más? ¿Cómo también se proyecta ese trabajo? Por supuesto, Sofía, cuando uno mira todos los elementos que están asociados a los factores de riesgo que hay en torno a los niños, los factores de riesgo son aquellas situaciones que hacen que los niños comiencen a desarrollar conductas problemáticas en el largo plazo. Entonces, por ejemplo, un factor de riesgo tiene que ver con la disfuncionalidad familiar, con los problemas al interior de la familia, donde un niño, por ejemplo, se desafecta de sus padres, o los padres no intervienen ni se involucran en la crianza del niño, o donde finalmente el niño abandona el hogar, por ejemplo, y entonces se empiezan a desarrollar conductas problemáticas como la deserción escolar, el consumo problemático de drogas, el trabajo infantil, etcétera, etcétera. Todos esos elementos, de alguna forma, si no estamos conscientes de que tenemos que empezar a crear factores protectores de manera temprana, en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la comunidad, donde finalmente demos espacio y acogida a los niños, donde los niños durante todo este tiempo, por ejemplo, de reclusión, ellos no pudieron interactuar con sus amigos, no pudieron interactuar con otras personas. La socialización es fundamental, precisamente, por ejemplo, en la adolescencia, donde esa plasticidad cerebral hace que se vayan creando vínculos y se vaya formando la identidad, se vaya formando la autonomía. El rol de los padres es fundamental. Preparar al niño para que esa relación con otros sea una relación positiva va a permitir que no desarrolle conductas negativas en el futuro. Y por lo tanto, hoy día la prioridad es avanzar en instalar programas preventivos, una oferta preventiva que soporte, que le dé fuerza a crear estos factores protectores en los distintos ámbitos en que interviene el niño. Eso se hace en el territorio, se tiene que trabajar a nivel de los dispositivos públicos con articulación con la sociedad civil. Es fundamental involucrar a la familia, a la comunidad, a la escuela, porque así como esos dispositivos no estuvieron presentes durante la pandemia porque tuvieron otro rol, hoy día tenemos que salir a reforzar el rol como creadores de factores protectores para poder sacar adelante a los niños. Bien, pues, y también, bueno, antes de cerrar obviamente esta conversación, Marcelo, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de la violencia intrafamiliar, que también ha crecido lamentablemente producto de la pandemia? Sabemos que afecta fuertemente a los niños, sobre todo en un entorno que no está estable, podemos llamarlo así, donde claramente se tornó mucho más complicada la convivencia en la pandemia. No hablamos de todas las familias, pero una buena medida sí. ¿Qué podemos hacer frente a esa situación y cuáles son los pasos que tenemos que seguir como sociedad quizás de aquí a los próximos años? Nicolai, mira, el tema de la violencia intrafamiliar es bastante transversal. De hecho, antes de que empezara la pandemia, si tú mirabas las estadísticas, 6 de cada 10 familias ha ejercido algún tipo de violencia contra los niños en nuestro país. O sea, tenemos una altísima tasa de violencia contra los niños de nuestro país. Y durante la pandemia esto se fue agudizando, porque evidentemente se daban ciertas condiciones de inestabilidad socioemocional, de falta de protección, de falta de detección temprana. Gran parte de la violencia intrafamiliar la detectan los consultorios, la detectan las escuelas, y las escuelas estaban cerradas, los consultorios estaban priorizando el tema del coronavirus. Entonces empezamos a ver un subregistro de denuncias de violencia intrafamiliar. Y mientras no se veía que estaban aumentando las tasas, sí aumentaban, por ejemplo, los llamados telefónicos al teléfono Senco Familia, que llegaban a 24.000 llamados el año pasado, siendo que la media cada año era del orden de los 9.000. Y cuando hablamos de violencia, por ejemplo, contra la mujer, que también creció de manera significativa, la evidencia internacional ha sido contundente para relacionar la violencia contra la mujer como un indicador de violencia intrafamiliar contra los niños. Y 4 de cada 10 denuncias del año pasado de violencia intrafamiliar
estuvo asociado a daño ejercido a niños menores de edad, concentrándose principalmente en el segmento de los 0 a los 14 años. En materia, por ejemplo, de abuso sexual, durante gran parte del año pasado se pudo contar con un subregistro de las denuncias, pero hoy día que ya hemos ido saliendo de la pandemia, durante el primer trimestre, el aumento de las denuncias de abuso sexual para niños menores de 14 años ha crecido en 17%. Por lo tanto, estamos enfrentando una crisis también en materia de violencia, en materia de abuso sexual, que requiere que tengamos dispositivos especializados para poder atender la demanda emergente que no se dio durante el periodo de pandemia, pero que efectivamente significó una situación compleja, un daño, un problema que no fue resuelto en su momento y que va a tener que ser resuelto ahora. Por eso que el llamado es a pensar en esta variedad amplia de dimensiones sobre las cuales se está afectando a la infancia, generar una agenda larga de prevención social que cree factores protectores en la comunidad, en la escuela, en la familia, donde se reactiven los dispositivos preventivos y donde pongamos todo el esfuerzo de poder llegar antes y dejar de llegar tarde con la oferta que se requiere en los territorios. Perfecto, Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, agradecer estos minutos y bueno, también comentar y transparentar que nos había llegado una pregunta sobre específicamente el abuso sexual infantil que lo respondiste entonces en nuestro WhatsApp. Ahí la gente estuvo preguntando específicamente sobre ese tema, pero también fue parte de esta conversación. Marcelo, muchas gracias también por el mensaje. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Nicolai, un abrazo a todos y bueno, igualmente a trabajar ti. Por la infancia. Sí, eso, y que escuchemos a nuestros eso niños es. también, así que gracias, Marcelo, nuevamente. Gracias a ustedes. Ahí está. Los niños de hoy son los Adultos hombres del y mañana. mujeres del mañana. Claro que sí. Importante en la infancia y a veces no nos damos el tiempo para escuchar No. a nuestros niños, no nos damos el tiempo de ponerle atención a sus señales y es una de las tantas lecciones que está dejando esta pandemia de que hay que también darse el tiempo para ellos que están sacando una parte bien fea con todo esto, les cambió la vida.